Los resultados de la evaluación nos permiten reflexionar para tomar decisiones. Hemos podido identificar que a partir de esta evidencia podemos conocer las necesidades de aprendizaje y poder centrar nuestra atención en estas necesidades. Hemos asumido un compromiso de poder establecer algunas acciones que nos permitan promover la diversidad de textos en las aulas. Cada una de las UGELes podrá, a partir del Facebook, poder difundir los recursos que nos ofrece la UMC y el Ministerio de Educación. Además, también de realizar un taller relacionado a la lectura como un punto, una pieza clave y fundamental para lograr aprendizajes. Definitivamente los resultados nos permiten tomar decisiones no a ciegas, sino con un punto de partida, de conocer cuáles son nuestras necesidades para ser atendidas. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del webinar Evaluar para Mejorar. Esta tarde vamos a analizar cómo están los logros de aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de primaria a partir de los resultados de las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. También vamos a compartir recomendaciones para formar lectores estratégicos en el aula y fuera de ellas. Para abordar este tema nos acompaña Jimena Cázares, especialista de la UMC, quien nos va a presentar un análisis reciente sobre los avances y desafíos en el desarrollo de la competencia lectora en el país. Bienvenida, Jimena. Gracias, Teresa. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de la UMC. Desde nuestro equipo ponemos todo nuestro empeño para poder ofrecerles información rigurosa y útil para su labor docente. Antes de iniciar, Jimena, queremos invitar a toda la comunidad educativa que nos está acompañando, que se está conectando, para que nos puedan dejar sus preguntas en los comentarios y también, por favor, coméntenos desde qué región nos están acompañando. Jimena, para comenzar, ¿podrías explicarnos en qué consiste la competencia lectora según el Currículo Nacional de Educación Básica? Claro, como pueden ver seguramente apareciendo en sus pantallas ahora, según el Currículo Nacional de la Educación Básica, la competencia lectora se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, del significado de los textos, ya que el estudiante no solamente decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición frente o sobre ellos, ¿no? Esta competencia, además, se organiza en 3 capacidades específicas. Obtener información del texto, que implica localizar y discriminar datos explícitos con un propósito de lectura claro. Inferir e interpretar, es decir, construir significados a partir de relaciones entre ideas explícitas e implícitas. Y también reflexionar y evaluar, lo que supone emitir juicios, aplicar el contenido en situaciones nuevas y analizar aspectos formales o socioculturales del texto. En conjunto, estas 3 capacidades permiten que el estudiante se acerque a los textos de forma activa, crítica y con sentido.
Entonces, Jimena, nos has comentado, ¿no?, en qué consiste la competencia lectora, cómo se entiende, además, ¿no?, en las capacidades que se manifiesta. Y también sabemos que el currículo nos indica los estándares que se esperan en la competencia al finalizar cada ciclo de la escolaridad. Entonces, ¿podrías comentarnos cuando desde la UMC reportamos los logros, los aprendizajes, estamos tomando en cuenta estos estándares que vamos a ver además, ¿no?, en estas capacidades que nos has comentado? Entonces, ¿nos puedes explicar de qué manera la UMC brinda esta información? Sí, por supuesto. Lo primero que es importante señalar es que las evaluaciones nacionales que realiza la UMC están plenamente alineadas con el Currículo Nacional de la Educación Básica. Esto significa que lo que evaluamos son las competencias y capacidades definidas por el currículo y que las tareas que proponemos en las evaluaciones responden directamente a los desempeños establecidos, por ejemplo, en los programas curriculares de primaria y secundaria. Este alineamiento curricular es fundamental porque nos permite asegurar que los aprendizajes que observamos y reportamos en cada nueva evaluación están vinculados con lo que el sistema educativo espera que los estudiantes desarrollen en cada ciclo. No evaluamos contenidos aislados ni habilidades genéricas, sino que procuramos que los aprendizajes efectivamente tengan sentido y que estén definidos principalmente desde la política curricular nacional. Los resultados de las evaluaciones nacionales, entonces, se comunican a través de niveles de logro. Estos niveles describen qué son capaces de hacer los estudiantes en relación con los estándares del currículo. Desde la OMC partimos de estos estándares y construimos un marco de evaluación que los traduce en tareas concretas y en desempeños observables, es decir, en lo que el estudiante hace cuando interactúa con un texto. Contamos además con evidencia robusta porque trabajamos sobre muestras amplias y representativas de estudiantes de todo el país. A partir de sus respuestas, analizamos cómo resuelven las tareas y agrupamos los aprendizajes en niveles de complejidad creciente. Así es como construimos los niveles de logro. En cuarto grado, como ustedes seguramente sabrán, hay 4 niveles, ¿no? Previo al inicio, en proceso y satisfactorio. Estos niveles no son peldaños separados, sino que se tratan de un mismo recorrido de aprendizaje. Cada nivel incluye el anterior. Por ejemplo, un estudiante en el nivel satisfactorio también ha mostrado los desempeños que tienen los estudiantes ubicados en niveles previos. Para los fines de este webinar y para el resto de la conversación, nos vamos a centrar en el nivel satisfactorio porque representa la meta de aprendizaje establecida para el ciclo. No es un nivel destacado ni sobresaliente, sino el estándar que esperamos que todos los estudiantes logren. Por eso es un buen punto de partida para reflexionar sobre qué están logrando los estudiantes, qué desafíos enfrentan y qué oportunidades podemos generar desde la práctica pedagógica para acompañarlos en ese camino. Ay. Entiendo entonces, Jimena, que el nivel satisfactorio estaría, digamos, indicándonos lo que se está esperando, ¿no?, al final de cada ciclo de la escolaridad. Pero además también tenemos información, como nos has indicado, ¿no?, bastante robusta, amplia, sobre cómo están nuestros estudiantes, ¿no?, en ese camino, digamos, a esta meta que se espera, porque creo que es importante recordar que los estudiantes podemos nosotros ver en las evaluaciones los logros que tienen, ¿no? Y justamente también a partir de esos logros podemos ver cuáles son los desafíos que aún tienen en ese camino, digamos, a alcanzar los aprendizajes esperados. Tomando en cuenta eso, y ahora sí nos centramos en cuarto grado de primaria, ¿nos puedes comentar qué nos revelan justamente los resultados de las evaluaciones nacionales sobre la forma en que leen los estudiantes de cuarto grado de primaria, ¿no? Es decir, qué aprendizajes han logrado y qué desafíos aún enfrentan? Sí, si nos centramos en cuarto grado de primaria, lo que hemos encontrado es que los resultados de las evaluaciones nacionales nos muestran que el estudiante peruano promedio es un lector que ya pone en juego algunos procesos claves de comprensión cuando interactúa en con textos adecuados para su grado, particularmente con aquellos que tienen estructuras convencionales narrativas o instructivas.
Esto puede observarse a partir de las tareas que logra resolver en la evaluación, las cuales permiten evidenciar procesos vinculados con las 3 capacidades de la competencia lectora, como habíamos mencionado previamente. Sin embargo, para alcanzar el nivel satisfactorio es necesario que amplíe esta variedad y complejidad de tareas o de actividades de lectura, tanto en términos del tipo de proceso como del tipo de texto. Por ejemplo, habíamos dicho que ya lo logran en textos convencionales narrativos e instructivos. Sería ideal también que avancen y que progresen y que incluyan en su variedad textos argumentativos y expositivos. Ahora, ya que hemos hablado de capacidades, ¿qué es lo que logran en la obtención de la información? Los estudiantes son capaces de identificar datos explícitos incluso cuando estos se encuentran en posiciones de repente que no son tan evidentes en el texto, por ejemplo, en el medio de un párrafo o entre los paréntesis. Esto indica que no dependen únicamente de pistas aisladas, sino que pueden localizar información integrada en el cuerpo del texto. Sin embargo, aún necesitan consolidar esta habilidad cuando, además de estar en posición poco evidente, esta información que buscan o esta información relevante compite con datos similares y cuando se encuentra dispersa en distintas partes de un texto, ¿no? En cuanto a la elaboración de inferencias, los estudiantes pueden realizar inferencias globales como la deducción de un tema o del propósito comunicativo y establecen relaciones causales simples entre ideas cercanas y en textos de una estructura más convencional. Para avanzar hacia el nivel satisfactorio deben integrar ideas que se encuentren un poco más distantes en el texto, así como inferir propósitos o posturas del autor en textos propios del grado, ¿no? Como aquellos que tienen secuencias en competencia, por ejemplo, donde una estructura, imaginemos argumentativa, predomina sobre otras que podrían ser descriptivas o expositivas. Ahora bien, respecto de la capacidad de reflexión, los estudiantes aplican ideas del texto en situaciones familiares o cercanas a su experiencia y evalúan recursos visuales mucho más comunes o prominentes como las imágenes. No obstante, aún deben fortalecer su capacidad para justificar sus opiniones a partir del contenido del texto, es decir, extraer información del texto para justificarlas, ¿no? Y no quedarse en lo extratextual. Aplicar ideas del texto en contextos nuevos y tal vez menos familiares, y también reconocer la función específica de una parte del texto en función de su sentido global. Este conjunto de desempeños lo que nos está mostrando es a un lector que no solo decodifica, sino que está empezando a construir sentido, a establecer relaciones y a tomar posición frente a lo que lee. Es un lector que se encuentra en tránsito hacia una comprensión más profunda y que con acompañamiento pedagógico sostenido puede avanzar hacia una lectura más crítica y autónoma. Ahora bien, hay que recordar que el nivel satisfactorio no representa un rendimiento destacado, como lo mencioné previamente, sino que marca los aprendizajes que se espera que logren todos los estudiantes al finalizar el grado, según lo que se establece en el currículo. Por eso, cuando analizamos lo que han alcanzado los estudiantes en promedio, vemos que han consolidado aprendizajes importantes, pero aún no alcanzan plenamente ese nivel, especialmente cuando las tareas de lectura se vuelven más demandantes según lo esperado para el grado. Hay que recordar entonces que a medida que avanzan en la escolaridad, los estudiantes deben enfrentarse a textos cada vez más complejos y nosotros debemos ofrecer las oportunidades suficientes para que lo puedan hacer. Y aquí es importante tener en cuenta que la dificultad de una tarea lectora no depende únicamente del texto, sino de varios factores que interactúan entre sí. La demanda cognitiva de la tarea, la estructura y el contenido del texto y la familiaridad del lector, tanto con el tema como con el tipo de tarea, como con el texto al que se enfrenta. Por eso es muy importante y es clave ofrecer oportunidades variadas, retadoras y progresivas, precisamente para que los estudiantes puedan avanzar en este análisis, integración y evaluación de los textos, ¿no? En resumen, lo que entendemos por qué es lo que leen el estudiante promedio nacional es que están en camino, han desarrollado habilidades valiosas, pero para alcanzar el nivel satisfactorio es necesario todavía seguir acompañándolos con actividades de lectura que les permitan ir más allá de lo evidente,
que los desafíen a comprender más profundamente los textos y a posicionarse con sentido frente a este contenido, frente a esta forma, ¿no? Qué interesante, Jimena, lo que nos has comentado, ¿no? Esto que te indica cómo la dificultad de la tarea lectora, ¿no? A veces uno podría pensar, depende en realidad del texto, pero lo que vemos es que es toda una interacción, ¿no? Entre la demanda de la tarea, ¿no? Las características del texto, pero también desde la interacción con el lector, ¿no? Qué tan familiarizado con esta actividad de lectura, qué tantas, digamos, habilidades ha ido desarrollando. Y también me ha parecido muy significativo, ¿no? Que has comentado cómo el estudiante en promedio, digamos, a nivel nacional en cuarto de primaria, ya cuenta, ¿no? Con aprendizajes valiosos y lo que se necesita es seguir ofreciéndole oportunidades de aprendizaje, seguir acompañándolos para que puedan seguir desarrollando en esta competencia. Ahora te quería preguntar que todo lo que nos has comentado de estos logros y desafíos es respecto al promedio del estudiante a nivel nacional, pero en la UMC también brindamos resultados respecto a áreas, ¿no? Por ejemplo, entre estudiantes de escuelas urbanas, escuelas rurales. Entonces, en este caso, ¿qué nos podrías decir de los estudiantes de escuelas rurales, ¿no? ¿Desarrollan aprendizajes similares a los que ya nos mostraste para los estudiantes a nivel nacional? No, el panorama no es el mismo. Si bien todos los estudiantes están aprendiendo y desarrollando su competencia lectora, los datos nos muestran que existen diferencias importantes en los desempeños que alcanzan los estudiantes de escuelas rurales, sobre todo en relación con la complejidad de los textos y las tareas que logran enfrentar con éxito. Pero aquí sí me gustaría enfatizar en algo. La brecha no es entre grupos de estudiantes, sino entre lo que logran actualmente y lo que se espera que logren al finalizar el grado según el currículo nacional. Es decir, la meta no es que los estudiantes rurales alcancen al promedio nacional, sino que todos los estudiantes, sin importar el contexto en el que se encuentren, logren los desempeños del nivel satisfactorio. En ese sentido, aunque los estudiantes de escuelas rurales han consolidado algunos aprendizajes y han mostrado mejoras en los últimos años, aún tienen un camino por recorrer. Por ejemplo, respecto de la obtención de la información, los estudiantes rurales logran identificar información explícita cuando ésta aparece en lugares muy evidentes del texto, como en el título o en el inicio de un párrafo. Para alcanzar el nivel satisfactorio necesitan seguir haciendo desarrollando esta habilidad precisamente cuando necesitan distinguir información relevante que se encuentra en lugares menos visibles del texto, cuando está distribuida en diferentes partes y cuando compite con datos semejantes. Respecto de la inferencia, actualmente los estudiantes rurales logran hacer algunas tareas de inferencia simple cuando trabajan con textos sencillos y cuando las ideas están muy próximas o claramente conectadas. Por ejemplo, una causa-consecuencia en oraciones contiguas, ¿no? Pero para llegar al satisfactorio todavía necesitan realizar inferencias entre ideas que estén de repente más distantes dentro del texto y en textos con estructuras un poco más demandantes y propias del grado, incluso cuando el tema les resulte poco familiar. También deben poder identificar el propósito comunicativo y la postura del autor. Ahora, respecto de la capacidad de reflexión, los estudiantes están comenzando a realizar tareas de reflexión centradas principalmente en la función de las imágenes dentro del texto. Lo que aún les falta desarrollar es la capacidad de justificar sus opiniones a partir del contenido del texto, aplicar lo leído en situaciones familiares o nuevas y explicar la función de distintas partes del texto en relación con el sentido global. Entonces, como podemos ver, los estudiantes de escuelas rurales están consolidando algunos aprendizajes, pero todavía requieren oportunidades específicas y sostenidas para avanzar hacia los desempeños esperados para su grado. La clave precisamente está, como mencionaba en la pregunta anterior, en el acompañamiento del docente, que tenga a su disposición ofrecer a los estudiantes actividades que promuevan análisis más profundos sobre el texto, obviamente que estén guiados, orientados por él, a partir de textos adecuados para los estudiantes, para sus necesidades, y que sigan siendo desafiantes precisamente para que continúen progresando.
Gracias, Jimena, porque en este bloque nos has mostrando, ¿no?, cómo los estudiantes en cuarto grado de primaria ya están teniendo pasos importantes, digamos, están avanzando en el desarrollo de la competencia. Creo que también ha sido muy importante que a partir de cómo entendemos la competencia lectora, cómo se indican los estándares de aprendizaje, ¿no?, para cada ciclo de escolaridad en el currículo, podemos tener, ¿no?, esta evidencia que justamente analiza cuáles son los logros, ¿no?, y cuáles son los desafíos de estos estudiantes, ¿no? Vemos que aún se necesita reforzar los aprendizajes, especialmente en estas tareas que van a demandar, digamos, también ciertos aspectos de mayor reflexión o otro tipo de tareas cuando se enfrentan a textos más complejos, ¿no? Y lo último que nos has indicado también, cómo en las escuelas rurales el desafío es un poco mayor, pero también justamente con esta enseñanza más cercana, acceso a diversos tipos de textos, este acompañamiento con las tareas que permitan que estos estudiantes sigan formándose. Entonces, en el siguiente bloque, Jimena nos va a compartir algunas recomendaciones para fortalecer, digamos, estos aprendizajes en cada una de las capacidades que integran la competencia lectora. Y por favor, también espero que ya todos los que se están conectando, todos los que nos están acompañando, les invito a que nos vayan colocando sus comentarios, sus preguntas, para que Jimena también los pueda responder en vivo, ¿no? Y también no se olviden de comentarnos de qué región nos están acompañando. Las tareas del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía. Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! ¡Muéstramelo! Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en el webinar Evaluar para Mejorar. En esta edición estamos conversando sobre los aprendizajes en lectura de los estudiantes de cuarto grado de primaria a partir de la evidencia de las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. Antes de conocer las recomendaciones que nos va a compartir Jimena, les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios, pues vamos a estar respondiéndolas en vivo. Jimena, en el primer bloque nos diste, digamos, toda esta evidencia, este análisis sobre los logros, ¿no?, que están teniendo los estudiantes en cuarto de primaria en promedio a nivel nacional. Y también nos indicaste justamente, ¿no?, a partir del estándar y de los aprendizajes, digamos, que se esperan al final de cada ciclo, también ya nos adelantaste, nos indicaste cuáles son esos desafíos, ¿no?, que tienen que seguir fortaleciendo y desarrollando los estudiantes.
Tomando en cuenta eso, justamente los desafíos que ya nos habías comentado, ¿puedes compartirnos con la comunidad educativa algunas sugerencias pedagógicas que pueden aplicarse para mejorar los aprendizajes en lectura de los estudiantes de cuarto grado de primaria? Claro, por supuesto. Lo primero que podemos señalar es que más allá de las diferencias entre grupos, hay desafíos comunes en el desarrollo de la competencia lectora. Los datos muestran que muchos estudiantes todavía enfrentan dificultades cuando las tareas de lectura demandan mayor integración de la información, interpretación más profunda de los textos o una reflexión sobre aspectos menos evidentes. Con base en ello, podemos proponer algunas recomendaciones generales que están sostenidas tanto por los hallazgos de las evaluaciones nacionales como en la investigación educativa reciente, que pueden orientar a los docentes y escuelas en el fortalecimiento de la comprensión lectora, ¿no? Siempre en complemento del trabajo que ya realizan. Una primera línea de acción fundamental es el desarrollo del pensamiento estratégico en los lectores, a través de la enseñanza explícita de estrategias de lectura. Esto implica que el docente no solo proponga actividades de lectura, sino que acompañe activamente a sus estudiantes en el proceso de comprender, modelando en voz alta cómo piensa, a leer, formulando preguntas que orienten la atención hacia aspectos más claves del texto y generando oportunidades precisamente para que el estudiante construya hipótesis, relacione ideas y autorregule su comprensión. Este tipo de enseñanza promueve la autonomía del lector. Cuando las estrategias se enseñan de manera reflexiva y situada, los estudiantes pueden apropiarse de ellas y transferirlas con creciente independencia a otros textos y a otros contextos de lectura, ¿no? Una segunda línea de trabajo tiene que ver también con la selección adecuada de diversos tipos textuales, la variedad que se ofrece y la exploración de géneros discursivos con intencionalidad pedagógica. Se entiende que cada género textual ofrece al estudiante una forma específica de organizar el lenguaje, el pensamiento y la acción. Por eso no se trata solo de variar por variar, sino de proponer experiencias de lectura con distintos tipos de textos, ¿no? Narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos y descriptivos, por ejemplo, que respondan a un propósito lector concreto y que estén articulados con actividades significativas. En este marco, la diversidad de textos permite desarrollar no solo habilidades específicas, sino que también permite una comprensión más rica de cómo puede funcionar el lenguaje en diferentes situaciones y con diferentes intenciones, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos un criterio adecuado de cómo seleccionar los textos que vamos a ofrecer a los estudiantes, ¿no? Una tercera recomendación es favorecer tareas auténticas de lectura y con un propósito claro. La lectura se vuelve más potente cuando el estudiante sabe para qué lee y qué se espera que logre con ese texto. Esto implica formular consignas que estén bien enfocadas en una capacidad concreta, por ejemplo, ajustar la dificultad del texto al desafío propuesto y acompañar el proceso con apoyos temporales que permitan avanzar con autonomía creciente. No se trata de simplificar, sino de diseñar rutas posibles que habiliten el acceso a niveles más profundos de la comprensión. En conjunto, estas acciones permiten ampliar las oportunidades de aprendizaje de lectura y responder a los desafíos más extendidos que vemos hoy en el aula. Lo central es que cada situación de lectura proponga un propósito claro, una demanda adecuada y que el docente esté presente para acompañar y sostener este proceso desde la selección de los textos hasta la oportunidad que tiene para ayudar al estudiante en su proceso de interiorización de las estrategias, ¿no? De esta forma, ayudamos a los estudiantes a que se conviertan en lectores cada vez más conscientes, más estratégicos y capaces de construir sentido por sí mismos. Todo esto que comentas, Jimena, respecto a qué necesaria es la enseñanza explícita de estrategias de lectura, ¿no? También tener en cuenta la selección de textos en el aula. Y esto tú también comentaste, ¿no? Esta idea de una tarea auténtica, saber para qué está leyendo, por qué lo está leyendo. Todo esto, de hecho, también
siento que puede contribuir muchísimo, ¿no? Si se plantean de esa manera el acompañamiento que se hace o el trabajo que se hace en el aula, es hacer que los estudiantes sean lectores comprometidos, ¿no? No reducir que la lectura solo se vea como una actividad escolar, ¿no? De hecho, desarrollamos la competencia lectora porque sabemos que es fundamental en el desarrollo como persona, ¿no es cierto?, del estudiante, y eso es lo que debe proveer la escuela. Entonces, es muy importante que los estudiantes se sientan motivados a leer porque disfrutan la lectura, le da satisfacción, la consideran valiosa, ¿no? Y no porque se sientan obligados, ¿no? Entonces, de hecho, ¿no? También creo que ya se ha comentado previamente en algún otro webinar, un estudio del UMC que se publicó el año pasado, también ha confirmado lo que ya la literatura nos indica sobre esto, ¿no? Cómo los estudiantes que leen por motivación autónoma, ¿no? Tanto en la escuela como en sus ratos libres, tienen mejor rendimiento que los que leen por algún tipo de presión, por alguna obligación, ¿no? Entonces, es crucial que la escuela, justamente con lo que nos has comentado, ¿no?, brindando este tipo de tareas, este acompañamiento, puede fomentar esta motivación y hacer que los estudiantes se sientan en control de sus acciones, sepan para qué están leyendo y también tengan las competencias necesarias, porque si el estudiante más bien no está progresando en la comprensión lectora, se va a frustrar, puede hacer incluso que justamente no siga en esa mejora, ¿no? En cambio, un estudiante que ve cómo mejora, tiene más interés, más seguridad, va a querer seguir leyendo, va a saber aprovechar mejor, digamos, la lectura, ¿no?, en cualquier espacio, digamos, no solamente el escolar, ¿no? Pero algo también que es importante, creo, en el tema de la motivación, y es el rol también que tiene la colaboración con los demás. ¿Cómo ves eso tú, o cómo nos puedes comentar cómo ese aspecto también se puede tomar en cuenta en el aula? Así es, todo lo que has dicho es cierto. Sabemos que no basta con enseñar habilidades lectoras, también queremos formar lectores comprometidos, que encuentren sentido en lo que leen y que deseen seguir leyendo más allá del aula. Para eso es fundamental cultivar la motivación autónoma hacia la lectura, que se nutre del interés, la confianza y la convicción de que leer vale la pena, como acabas de mencionar, ¿no? Y una de las formas más poderosas de fortalecer esta motivación es construir comunidades lectoras en la escuela, espacios donde leer se convierte en una práctica compartida, significativa y emocionalmente segura. Cuando el aula es un lugar donde se conversa sobre lo leído, donde se reconocen las ideas de los estudiantes, se acoge el error como parte del aprendizaje y se construye sentido en el colectivo. No solamente va a mejorar la comprensión, sino también se despierta el deseo de leer como una práctica sostenida y genuina. En estas comunidades, la colaboración que hay entre pares cumple un rol clave. Leer con otros, pensar en voz alta, intercambiar interpretaciones de los textos, recomendar textos o escribir juntos son experiencias que hacen que los estudiantes se sientan parte de algo mayor, que reconozcan su progreso y que perciban la lectura no como una tarea aislada, sino como una experiencia valiosa y compartida. Cuando los estudiantes se sienten capaces, se sienten escuchados y conectados con otros a través de la lectura, no solamente desarrollan estrategias lectoras más sólidas, sino que también se motivan a seguir leyendo por iniciativa propia. Y esa es, en el fondo, la meta más importante, que la lectura se vuelva una parte significativa y sostenida en sus vidas. Entonces, Jimena, justo estas sugerencias que nos has dado, vemos que no se puede limitar solamente, ¿no?, al texto, digamos, o a tareas, digamos, para el texto, sino que hay que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Este acompañamiento pedagógico, la selección, la adecuación de los textos, y hacer justamente que el estudiante se sienta motivado en tanto se planteen situaciones de aprendizaje significativas, ¿no? Ahora sí ya podemos, nos comentaste también, ver estos desafíos por capacidad, ¿no? Si nos puedes dar recomendaciones para desarrollar, podemos empezar con la capacidad de obtener información del texto escrito. Sí, aquí solamente una salvedad. La capacidad, obviamente, en su variedad, incluye distintos desempeños.
por el contexto del webinar me voy a enfocar en alguna recomendación específica vinculada con lo que hemos señalado, que es lo que queremos que el estudiante siga desarrollando para alcanzar el satisfactorio, pero esta recomendación, por supuesto, no agota los esfuerzos o las estrategias u otras orientaciones pedagógicas que los docentes, que los directores puedan estar poniendo en funcionamiento o estableciendo en las diferentes instituciones educativas del país, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando, una de las principales dificultades observadas en los estudiantes de cuarto grado de primaria es que, aunque muchos logran identificar información explícita en el texto, no siempre logran distinguir cuál es la más relevante para un propósito de lectura o para su propósito de lectura. Esta dificultad se acentúa cuando hay varios datos posibles o cuando la información está dispersa en el texto en el cuerpo del texto, ¿no? Especialmente si es que no se encuentra destacada en lugares evidentes o notorios o más convencionales. Para abordar este reto, entonces, es fundamental que el trabajo en el aula enfatice el vínculo entre el propósito de lectura y la discriminación de la información. No se trata solo de buscar un dato, sino de leer con una intención clara y tomar decisiones informadas sobre qué información es pertinente en función de ese propósito. Por ejemplo, podrían hacerlo de la siguiente manera. En principio, estableciendo propósitos de lectura claros y trabajar con textos progresivamente más desafiantes y adecuados para el grado. Leer para conocer un dato no es lo mismo que leer para comparar una acción del personaje al inicio o al final de un relato, por ejemplo. Un propósito lector bien formulado activa criterios de discriminación y permite que el estudiante decida qué información explícita del texto responde mejor a esa demanda. Por ejemplo, si se trabaja en un texto descriptivo sobre un animal, se puede leer primero con el propósito de identificar dónde vive y luego releer con el propósito de saber cómo se protege de los depredadores. En cada caso, el estudiante debe buscar, ubicar y seleccionar información relevantes, toda explícita, ¿no? Pero que varía según su objetivo lector. Esta práctica favorece una lectura que es más dirigida y estratégica. Además, es importante usar textos que progresivamente presenten estructuras menos convencionales o simples. Eh, Nosotros sabemos que en la diversidad de textos que se encuentran disponibles en los diferentes géneros y estructuras textuales, a veces hay fórmulas u organizaciones que son más convencionales, ¿no? Que podría, por ejemplo, destacar la idea principal en el inicio de los párrafos. Pero nosotros sabemos que aunque son estructuras convencionales, no son la regla. En esta diversidad existen diferentes maneras de organizar la información y es importante que los estudiantes sean conscientes de eso precisamente para que no caigan de repente en una costumbre poco reflexiva de pensar, por ejemplo, que el dato más importante siempre es el que aparece primero o es el que está en el título o es el que está en negrita, ¿no? Textos en los que la información no siempre esté destacada ni aparezca al inicio del párrafo permiten que el estudiante desarrolle una lectura más atenta, guiada precisamente por esta demanda y no solo por la posición del dato. Este tipo de material además ofrece oportunidades para seleccionar información entre datos similares, lo que enriquece este desafío precisamente para movernos hacia una comprensión más profunda del texto, para hacer tareas más demandantes. Excelente, Jimena. Y ahora para la capacidad infiere e interprete información del texto, ¿qué sugerencias pedagógicas podrían ayudar a fortalecerla en el aula? La inferencia es una de las capacidades más desafiantes de la comprensión lectora y también una de las más importantes para acceder a significados más profundos del texto. Según los resultados de las evaluaciones, muchos estudiantes de cuarto grado solo logran hacer inferencias cuando las ideas están muy próximas o explícitamente conectadas. Sin embargo, para alcanzar el nivel satisfactorio, necesitan integrar información más distante, deducir relaciones causales más demandantes o deducir el propósito comunicativo en textos propios del grado, ¿no? La buena noticia es que la inferencia, al igual
que las otras capacidades se enseña, se explicita y se puede practicar. No es una habilidad espontánea, requiere justamente del apoyo del docente, andamiaje progresivo y actividades bien diseñadas. Entonces, este en particular podría trabajarse a partir de esta orientación, ¿no? Por ejemplo, podríamos progresar hacia inferencias globales integrando ideas dispersas del texto. Una vez que los estudiantes han consolidado estas inferencias simples que sabemos que ya logran y que están basadas en ideas próximas o directamente conectadas, es posible avanzar hacia tareas que los desafíen a integrar información dispersa en distintas partes del texto o a razonar sobre aspectos más abstractos, como el tema central, la intención del autor o la postura frente a un asunto. Por ejemplo, se les puede pedir que deduzcan qué quiere transmitir el autor al incluir cierto ejemplo al inicio, retomarlo al final, o que infieran la posición que adopta en un texto argumentativo cuando ésta no esté destacada explícitamente. Este tipo de inferencias requiere establecer conexiones y tomar decisiones basadas en la información del texto, ¿no? Para que los estudiantes puedan abordarlas con éxito, es importante progresar gradualmente, seleccionando textos cada vez más complejos en información, con estructuras menos predecibles y temáticas que, aunque sean accesibles y adecuadas a sus demandas, exijan del estudiante una mayor elaboración. Estas tareas son esenciales también para que los estudiantes se aproximen a una comprensión más profunda y global del texto, pero como podemos anticipar, necesitan andamiaje, necesitan orientación por parte del docente, ¿no? Desde mostrarles las diferentes maneras en las que pueden conectar estas ideas, hasta ofrecerles apoyos visuales o preguntas guiadas que orienten este proceso de construcción del significado. Finalmente, para cerrar este bloque de las recomendaciones, pasemos a la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Acá sí te quisiera pedir, Jimena, si también nos podrías brindar algunos ejemplos, ¿no? Pues que se puedan aplicar en el aula. Sí, de hecho, vamos a brindar varias recomendaciones sobre la capacidad de reflexión, ya que sabemos que necesitamos ayudar específicamente a los estudiantes a que las puedan realizar en mayor variedad y complejidad. Como ustedes saben, la reflexión es la capacidad desde la cual el lector toma distancia del texto, no para alejarse de él, sino para comprenderlo mejor en relación con su estructura, su intención y su contexto de uso. Según los resultados de las evaluaciones, muchos estudiantes de cuarto grado de primaria aún están en niveles iniciales digamos, de cómo piensan en esta capacidad, ¿de acuerdo? Pueden realizar algunas conexiones personales o evaluar recursos visuales como las imágenes, pero les cuesta todavía justificar sus opiniones a partir del contenido del texto, de las ideas que se presentan en él, o explicar cómo ciertas partes contribuyen al sentido general. Esta capacidad, como ya he mencionado, necesita apoyo, ¿no? Se necesita que el estudiante tenga oportunidad de hablar sobre el texto, de cuestionar el texto, de compararlo y de conectarlo con sus propias experiencias. Podríamos desarrollar estrategias como las siguientes. Por ejemplo, promover la transferencia del contenido a situaciones nuevas, como seguramente ya lo deben estar viendo en la pantalla. Los ejemplos que vamos a presentar a continuación, solamente para que lo tengan presente, son de textos que han sido liberados de evaluaciones pasadas, es decir, que están disponibles en los diferentes informes pedagógicos, en donde además hemos puesto también preguntas vinculadas con estos distintos desempeños de la capacidad de reflexión que pueden resultar un poco más demandantes para los estudiantes, precisamente para que hayan orientaciones alrededor de cómo podemos ayudarlos, ¿no? Entonces, como les decía, una orientación pedagógica que podemos seguir es promover la transferencia del contenido a situaciones nuevas. Una manifestación importante de la reflexión es la capacidad de aplicar lo leído en contextos distintos del texto, especialmente cuando se trata de situaciones reales o cercanas a la vida cotidiana del estudiante. Este tipo de tareas permite que el lector reconozca que el texto no se agota en su contenido, sino que tiene sentido cuando se conecta con el mundo.
Por ejemplo, si un texto ofrece una recomendación, se puede preguntar en qué otra situación serviría este consejo, ¿no? Estas actividades enriquecen la comprensión, consolidan el sentido del aprendizaje lector y fortalecen la idea de que leer sirve para actuar y decidir. Por ejemplo, con este textito de tráfico animal, lo que se observa es que en la pregunta se ofrece un caso, una situación fuera de lo que el texto menciona, pero que se puede resolver precisamente con información que el texto trae, ¿no? Por ejemplo, el texto te enseña los diferentes canales bajo los cuales uno puede hacer una denuncia por el tráfico ilegal de animales, ¿no? Y en la situación precisamente se describe una situación en la que es necesario utilizar esta información. Además, es importante que el estudiante también pueda observar el efecto que tienen los recursos lingüísticos y visuales del texto. Reflexionar también implica tomar conciencia de cómo el lenguaje y los recursos visuales afectan la forma en la que comprendemos un texto, desde una palabra cargada de emoción hasta una imagen que puede enfatizar una idea. Cada elemento elegido por el autor tiene un efecto. En este mismo caso del tráfico animal, ustedes pueden observar que en el título hay una palabra resaltada, ¿no? El nunca, precisamente porque hay que dar este énfasis de lo grave que es la situación del tráfico ilegal de animales salvajes, ¿no? También están las imágenes que están utilizadas de forma estratégica precisamente para apelar y conmover al lector, para que se sensibilice sobre el contenido del mensaje que tiene este afiche. Por eso es importante invitar a los estudiantes a preguntarse cómo estos elementos influyen en la lectura. Por ejemplo, ¿qué te hace sentir esta palabra? ¿Cómo cambiaría el sentido si el título se presentara de otra forma? ¿O qué intenta transmitir esta imagen más allá de la ilustración del lorito y el monito, por ejemplo, pensando en el caso de este texto de tráfico animal, ¿no? Estas preguntas ayudan a que el estudiante reconozca que los textos no son neutros, sino que transmiten ideas, emociones, posturas a través de múltiples recursos. Este tipo de trabajo permite formar lectores atentos no solo a lo que se dice, sino a cómo se dice y con qué intención. También es necesario enseñar a justificar las opiniones de los estudiantes con base en la información del texto. Como pueden ver a continuación, seguramente en el slide ya está apareciendo el texto achis, que se liberó también en las evaluaciones pasadas, en los informes pedagógicos, ¿no? Lo que es común es que los estudiantes expresen si un texto les gustó o no, pero sin justificar ni dar una explicación de por qué les gustó. Para que progresen en esta capacidad, específicamente en este desempeño, entonces es clave acompañarlos en el proceso de justificar sus opiniones con evidencia tomada del texto, ya sea una acción del personaje, un fragmento específico o una idea expresada en alguna parte del texto. En este caso, por ejemplo, la pregunta que acompaña a este texto pedía precisamente que el estudiante primero identificara cuál era la intención con la que el autor había incluido una recomendación final y si estaban de acuerdo o no con esa recomendación y por qué. Este tipo de tareas precisamente ayuda al estudiante a desarrollar una posición lectora informada, no que solamente se base en su gusto o en su experiencia personal, sino que la vincule con lo que el texto realmente dice. Una forma de lograrlo es reemplazar preguntas como ¿te gustó? Por otras como ¿qué parte del texto te hizo pensar eso? ¿Qué dijo el personaje? ¿Qué dijo el autor? ¿Qué dijo la cita? ¿Qué parte del texto te pareció que se refería a tal o cual postura? ¿Fue injusto o no fue injusto? ¿Y por qué? Así los estudiantes aprenden a respaldar sus ideas con fundamento textual, dando un primer paso hacia la construcción de sus argumentos, por ejemplo, ¿no? También es importante, y esto es una novedad que traen los informes pedagógicos de este año, seguramente en otro webinar vamos a poder profundizar sobre esto, que los estudiantes analicen la función de partes específicas del texto en función de su sentido global. Muchos estudiantes tienden a leer los textos en fragmentos sin notar cómo cada parte contribuye a su conjunto.
Para desarrollar una lectura más consciente y estructural, es útil proponer actividades en las que identifiquen la función que cumple una sección del texto, si ejemplifica una idea, si introduce un contraste, si ayuda a reforzar un mensaje o si simplemente está organizando la información, con preguntas como ¿por qué el autor puso ese ejemplo? ¿Esta imagen ayuda a comprender la idea principal o solamente la decora? ¿Qué aporta este párrafo a lo que ya sabíamos? ¿Lo complementa? ¿Lo justifica? ¿Lo contradice? Esto es lo que les permite entender que los textos no son sumas de frases, sino que son construcciones intencionadas, donde cada parte cumple un propósito. Esta habilidad resulta fundamental precisamente para que los estudiantes puedan avanzar hacia el nivel satisfactorio. Excelente, Jimena, por todas estas recomendaciones y justamente como indicaste también al inicio, ¿no?, de tus recomendaciones, en este webinar nos estás presentando, ¿no?, algunas sugerencias para algunos desempeños, pero definitivamente en siguientes webinars vamos a seguir profundizando, ¿no? Y justamente sobre lo que nos has planteado, esto que nos has presentado de la novedad del último informe pedagógico, quiero recordar a los que nos acompañan, que en la web de la UMC cuentan con varios recursos, ¿no? Estamos con los informes pedagógicos en la 2024. Ahí van a poder ver ampliado mucho de lo que nos ha comentado Jimena ahora. Y también contamos con otros recursos que también apuntan a las recomendaciones que nos han dado Jimena en cuanto a los textos y a las estrategias, ¿no?, que se pueden emplear y adaptar, como la guía de diversidad textual y también la guía Aula Rural, que tiene recomendaciones para segundo grado de primaria y cuarto grado de primaria, ¿no? En el siguiente bloque, Jimena va a responder algunas preguntas del público, así que regresamos en un momento. ¿De qué manera se reportan los resultados de los estudiantes en las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje? Aquí te lo explicamos. En cada prueba, los estudiantes obtienen un puntaje individual según sus respuestas. Esto se traduce en niveles de logro. Además, se puede calcular una medida grupal a partir del promedio aritmético de los puntajes individuales de un conjunto de estudiantes, denominada medida promedio. Conoce más sobre cómo leer los resultados de las evaluaciones en umc.minedu.gov.pe/cultura-d-evaluación. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos.
Regresamos en nuestro tercer bloque del webinar Evaluar para Mejorar. En esta edición nos está acompañando Jimena, que ahora va a responder algunas preguntas del público, pero recordamos a todos los que nos están preguntando en los comentarios, se les está respondiendo también por comentarios, que por cuestiones de tiempo Jimena va a poder solo responder algunas preguntas. Antes de pasar de las preguntas, Jimena, quiero saludar a todos los miembros de la comunidad educativa que están conectando y nos están acompañando desde diferentes regiones. Tenemos actores educativos desde Arequipa, Piura, Lima provincias, también nos están acompañando desde Cusco, Huancavelica, Lambayeque, desde Lima metropolitana, también desde Arequipa, Ica, Ayacucho, Cajamarca, San Martín, Puno, Ancash, La Libertad, Huánuco y Amazonas, ¿no? Un saludo a todos ellos, muchas gracias por acompañarnos. Jimena, vamos a iniciar con esta pregunta que tenemos, que nos indican cómo pueden adaptarse estas sugerencias, ¿no? Las que nos has comentado, considerando que en el aula hay estudiantes con distintos niveles de aprendizaje, ¿no? En lectura. Esa es una excelente pregunta y sé que puede ser bastante desafiante. Miren, yo entiendo que esa es la realidad de muchas aulas y en realidad es una preocupación muy válida. Para atenderlo, considero que es clave planificar de manera flexible y cuidadosa, sin asumir que algunas capacidades lectoras son siempre más fáciles que otras. Por ejemplo, la evidencia nos muestra que no existe una jerarquía fija entre la obtención, la inferencia y la reflexión. Hay tareas de obtención que pueden ser más complejas que algunas de reflexión, dependiendo de cómo se presente esta tarea en el texto, de la familiaridad del estudiante con el contenido, de su propósito de lectura y de los saberes previos que pueda tener. Por eso se recomienda ajustar la demanda cognitiva y el tipo de apoyo dentro de cada tarea. Por ejemplo, si se trabaja una misma capacidad con todo el grupo, como inferir relaciones causales, pensemos en este desempeño, algunos estudiantes podrían necesitar que las ideas estén muy próximas entre sí, porque recién se están adentrando o comenzando a establecer este tipo de relaciones, mientras que otros podrían trabajar con pistas más dispersas o implícitas. Lo importante es que todos estén resolviendo tareas auténticas con grados distintos de complejidad y apoyo. Entonces, aquí lo que es fundamental es el uso estratégico del andamiaje, desde consignas más guiadas o preguntas intermedias, hasta el uso de organizadores gráficos o lectura en voz alta compartida. Todo esto permite que cada estudiante acceda al texto desde su propio punto de partida, pero con una expectativa clara de que puede avanzar hacia un nivel más profundo de comprensión, ¿no? Diferenciar no es segmentar al grupo ni bajar las expectativas, es ofrecer diferentes rutas más acompañadas o más desafiantes para que todos y todas puedan avanzar en la construcción de su competencia lectora. Otra pregunta que tenemos, Jimena, es ¿de qué manera se puede articular la enseñanza de lectura con otras áreas curriculares? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Esa es una excelente pregunta. La comprensión lectora es una competencia transversal, lo que significa que no se enseña solo en el área de comunicación, sino que debe desarrollarse desde todas las áreas del currículo. Leer no es una actividad exclusiva de una clase, de una sesión, de una asignatura, ¿no? Sino que es una herramienta esencial para aprender. Esto implica que cada docente desde su área puede y debe proponer situaciones que exijan leer o que atraviesen la lectura para resolver, comprender, comparar o explicar o incluso tomar decisiones. Por ejemplo, en ciencia y tecnología se pueden enseñar a leer cuadros, esquemas, descripciones de procesos que son más propios de los géneros vinculados con esta área. O en matemática, a interpretar con precisión los enunciados de los contextos matemáticos que se proponen para que el estudiante aprenda, ¿no? La clave en realidad está en que cada área tiene sus propios textos, sus propios géneros y demandas lectoras, y por eso es necesario que el desarrollo de la competencia lectora se articule intencionalmente entre todas ellas. Es decir, por ejemplo, si el estudiante aprende una estrategia lectora en
el área de comunicación en su curso, no en una sesión de aprendizaje, no debería quedarse la enseñanza de esa estrategia ahí, sino que debería poder utilizarla para acceder a textos de las diferentes áreas. De este modo, los estudiantes no solo practican la lectura, sino que aprenden a leer con distintos propósitos, en distintos formatos, diferentes tipos textuales y con diferentes niveles de profundidad. Perfecto, Jimena, ¿no? Muy importante estas preguntas, de hecho, creo que han sido claves, ¿no? Para complementar este tema, ¿no? Es decir, nos has comentado cómo se puede adaptar, ¿no? A las diferentes necesidades, pero me ha gustado mucho eso que has dicho, ¿no? No es que hay que simplificar, ¿no? Para ese grupo, sino más bien ver otras rutas, ¿no es cierto? Otras maneras, digamos, otras estrategias para que todos nuestros estudiantes lleguen, digamos, a lo que se espera, ¿no? Tanto para el desarrollo de la competencia como para el desarrollo que queremos que la escuela le brinde, ¿no? Y eso también, lo último que has dicho sobre cómo la lectura es transversal, ¿no? Necesitamos definitivamente en las demás áreas, no solamente en comunicación, ¿no? Sino justamente los demás docentes, de hecho también en las diferentes áreas o en los diferentes cursos, ¿no? También en primaria, digamos, solo docente, con los otros cursos, nos has dado el ejemplo en ciencia y tecnología o en matemática, también pueden contribuir con el desarrollo de la competencia, ¿no? Y bueno, agradecemos a la comunidad educativa que nos ha acompañado en esta edición. Como ya había comentado Jimena, nos ha dado un panorama sobre los aprendizajes que tienen nuestros estudiantes en cuarto de primaria, cuáles son esos desafíos, y Jimena nos ha brindado recomendaciones, ¿no? Con especial atención a la capacidad reflexiona, pero definitivamente hay muchísimo más para complementar que seguramente vamos a seguir dando en los siguientes webinars, pero también pueden complementar lo que nos ha presentado Jimena con la presentación que va a estar disponible en los comentarios. Definitivamente recomendamos revisarla a la par de volver a ver el video y la grabación porque se van a complementar, se va a poder entender mejor. Y también no se olviden que contamos con los recursos en la web del OMC, muchas de las sugerencias, de los textos, de los ejemplos que nos ha brindado Jimena, podemos encontrarlos en los informes pedagógicos y también contamos con otros recursos, ¿no? Que complementan, por ejemplo, el tema de diversidad textual o de estrategias de lectura para segundo de primaria, cuarto de primaria, y los informes, repito, que han salido en el que hay mucho mayor desarrollo sobre estas recomendaciones, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y nos volvemos a ver el siguiente jueves en una nueva edición del webinar Evaluar para Mejorar.